Usan información del mundo físico, la integran al mundo digital y la elevan con inteligencia artificial. Tiene más de 320 clientes en América Latina como el Banco Santander, Nespresso y Mafre y ya acumulan más de 50 millones de usuarios en Latinoamérica. De eso se trata la historia de emprendimiento y liderazgo hoy en El Espectador. Gustavo Lauria, Numia, CEO y fundador de esta empresa. Gustavo, bienvenido a este espacio hoy desde Bogotá, desde la redacción del Espectador. Buenas, muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, pues como arrancamos todas las entrevistas y es un poco entendiendo de qué se trata, qué es lo que hacen, y luego sí vamos a todo esto de saber cómo es que han empezado a crecer por América Latina, cómo fue que ya fueron a tocar las puertas de los fondos de inversión y todos estos temas conocidos en el mundo del emprendimiento. Pero Gustavo, arranquemos por Numia. ¿Qué es lo que hace Numia? Bien, Numia es un Customer Journey Manager, es una plataforma para empresas medianas y grandes para poder manejar el journey del cliente, el viaje del cliente, integrando el mundo físico y el mundo virtual. Pensemos en empresas con journeys fragmentados, ineficientes, carísimos, como puede ser el caso de los bancos, las telcos, aseguradoras, pero incluso también retail, también en salud. Nosotros nos ayudamos a integrar estos dos mundos, el mundo online y el mundo offline, para armar viajes que puedan cruzar esas barreras y construir ese puente entre los dos mundos y ayudarlos a no solamente ser más eficientes, sino también elevar el NPS y la conversión que ellos tienen con sus clientes. Pero creo que una de las cosas más interesantes, y por lo menos a mí lo que más me emociona, es que estamos generando data assets del mundo físico que van a ser la materia prima de la AI de ese mundo, ¿no? Del mundo real, digamos. Nosotros manejamos más de 72 millones de interacciones cada año de cosas, información que antes no estaba y que ahora estaba, de interacciones que van pasando dentro de este mundo. Así que eso es un poquito lo que hacemos. Estamos con presencia en toda Latinoamérica, en diferentes industrias y súper felices con el crecimiento que estamos teniendo. Bueno, listo, ahí entendido, Gustavo. Yo voy a pedirle un favor, y es que a veces lo que nos dicen los lectores es que no entienden muchas de las expresiones que usamos en este espacio, en estas secciones, precisamente porque todas son agringadas, decimos aquí en Colombia, es decir, estadounidenses, y entonces hablamos del Journey, del NPS, que es el Net Promoter Score. Entonces les voy a pedir que digamos, lo usemos muy en castellano, en español. Y entonces, vamos a entender un poco cómo es que conectan ustedes el mundo físico con el mundo digital y lo elevan a la IA. Y hagámoslo con un ejemplo. Denos un ejemplo, por ejemplo. Bien, nosotros lo hacemos con diferentes módulos que te permiten manejar todo el viaje del cliente físico, por ejemplo, desde que entra a una, puede ser una tienda o una sucursal, poder identificarlo de diferentes maneras, ya sea escaneando un código QR o incluso integrándonos con kioscos, con estas pantallas que a veces están presentes en determinadas industrias. Eso se conecta con canales virtuales y podemos sacar información de quién es ese cliente y a partir de ahí no solamente marcar cuál es el viaje óptimo para ese cliente dentro de ese espacio físico, quién lo va a atender, sino también ir traqueando todo lo que va sucediendo, y con traqueando me refiero a ir registrando todas las interacciones que esa persona va teniendo y darle información de contexto a quién lo va a atender para no atender a todos de la misma forma, sino entender si un cliente tiene potencial o si un cliente tiene determinado historial y poder darle una atención mucho más personalizada. Entonces, listo, entonces él lo entendí. Yo me imagino entrando a un consultorio médico, que voy físicamente, entonces necesito entender, necesito digitar mi número de cédula o ID,
en Colombia para que sepan qué servicio entro a adquirir. Entonces, voy de manera física a un punto físico, pero ya estoy teniendo contacto con el mundo digital. Cuando ingreso mis datos en, digamos, en una plataforma de estas físicas que están ahí, que no es nada distinto a un computador con un software que sea programado. Esa información viaja a un sistema de información, de almacenaje de información, donde ustedes la optimizan y la elevan con inteligencia artificial para que la empresa, la organización, en este caso, pues el consultorio médico o la entidad promotora de salud en Colombia o la clínica o el hospital, tome decisiones más acertadas, obviamente sobre el tema de salud, pero obviamente sobre el negocio. ¿Es así, Gustavo? ¿Le entendí bien? Sí, es así y creo que hay dos ángulos que son súper interesantes también para comentar sobre eso. Uno es que permitimos estructurar datos no estructurados y cada vez tenemos más integraciones para lo que es el mundo físico. Entonces, no es solamente de dónde se puede registrar al cliente, sino es cómo podemos complementar esa información con información de cámaras, por ejemplo. O cómo podemos, de repente, grabar la atención y estructurar esa data, esa atención y convertirla en insights para que la próxima vez esa persona que te atienda pueda darte un viaje aún más personalizado o una atención más personalizada. Y también otra cosa súper relevante e interesante es, cuando hablamos antes de conectar esos dos mundos, es, ok, el mundo físico, por lo menos como lo vemos nosotros, es... la inteligencia artificial sabemos que va a automatizar muchas de las cosas que los humanos no queremos hacer o que por ahí tienen menor valor, y nosotros vemos que el toque humano o la atención humana va a estar reservada para aquellas cuestiones que sí tienen alto valor, ya sea valor monetario o valor de algún otro tipo, valor emocional, por ejemplo. Nosotros creemos que el mundo físico va a tener un rol fundamental dentro de ese toque humano. Pero también, si nos vamos una capa antes, hay muchas cosas por las cuales no hace falta que una persona llegue a un espacio físico. Entonces, nosotros ayudamos a las compañías desde antes, desde sus canales virtuales, llámese su WhatsApp, su web, en el caso de los bancos, su banca online, para poder ayudarlos a trazar estos viajes de forma inteligente, y ahí es donde también utilizamos inteligencia artificial, no solo para la conversación como tal, sino para trazar cuál es el viaje que mejor queremos para esa persona. ¿Queremos acceder, por ejemplo, a un canal virtual y que se atienda a través de una videollamada? ¿Queremos que pase por una sucursal porque le queremos dar una experiencia o necesitamos darle, por ejemplo, en el caso médico, como bien decías, necesitamos tener un toque físico con esa persona? Ok, entonces desde ese paso anterior permitimos ir gestionando esos viajes que puedan ya sea autogestionarse si no necesitan una persona, y en el caso de que sí, poder ser atendido por una persona ya sea en el físico o, por ejemplo, a través de una videollamada o a través de un chat. Gustavo, me quedó sonando eso que usted dijo de las cámaras, y es que pensé en una empresa que alguna vez, a la gente de una empresa que una vez entrevisté, que fueron a China y vieron unos modelos en China y lo trajeron acá por un escenario publicitario, y entonces sucedía que en el sistema de transporte público, mientras la gente iba en el sistema de transporte público, ponían publicidad, pues ahí en el vagón, digamos, en China, en el vagón del tren, aquí en los vagones de los buses o autobuses que llaman en América Latina, y una cámara iba grabando la reacción de la gente cuando veía la publicidad. Y esos eran como esos insights, ya que lo dice Gustavo de esa forma, que tomaba la empresa para saber qué publicidad poner a la hora en la que la persona se movilizaba en el transporte público, porque pues no estaba bien poner una publicidad sobre alimentos para el desayuno a las 6 de la tarde, sino que más bien una publicidad sobre turismo a las 6 de la tarde cuando la gente dice, voy para mi casa, estoy haciendo los planes futuros. ¿Es algo así? ¿Algo así es lo que ustedes hacen también con la captura de información en las cámaras? Tal cual, tal cual. Eso lo hacemos a través de integrarnos con otras soluciones. A ver, ¿cómo vemos hoy? ¿Cómo podemos ayudar a armar todo este viaje eficiente de eso? ¿Cómo hacer para que le llegue la persona indicada el mensaje correcto? O lo que decíamos antes, el viaje, quién lo va a atender, como cada una de esas interacciones que la persona va a tener. Nosotros en Numia lo que vemos es que, sobre todo cuando trabajamos con grandes empresas, todos ellos ya tienen determinadas herramientas o determinados flujos o determinados viajes, y nosotros lo que hacemos muchas veces es integrarnos a lo que ellos ya tienen
para poder tomar esta información, estructurarla y diagramar ese viaje. Entonces, es como bien vos decís, nosotros podemos tomar diferentes variables y en función de eso, por ejemplo, en el caso particular que acabas de mencionar, podemos disparar contenido a las pantallas que están dentro de una tienda o dentro de una oficina en función de diferentes variables. Esas variables pueden venir de las cámaras, pueden venir del check-in que hablamos antes de qué persona está registrada y que por ahí qué segmento de cliente tengo presente y qué mensaje le quiero transmitir. Entonces es, si se quiere, una herramienta que se puede acomodar a todos esos diferentes casos de uso para poder elevar la experiencia física. Listo, entendido. Entonces ahora quiero que vayamos a la historia, porque en esta sección contamos historias y es cómo es la historia de ustedes, cómo es la historia de Gustavo, el emprendedor, cómo arrancó todo esto. ¿Arrancó de una vez por esta empresa o emprendió primero en algo distinto y tal vez como muchos fracasó, aprendió, entendió el camino que no tenía que recorrer, sino que era otro? Cuéntenos esa historia, Gustavo. Tal cual, sí. Nosotros fracasamos, tanto yo personalmente como con mis socios actuales, fracasamos mucho y aprendimos mucho también. Siempre cuando nos definimos como emprendedores, a mí me gusta esta analogía que no sé si se representa bien o no, pero es que somos emprendedores de cuchillo entre los dientes. Digo, están como los emprendedores de consultora, los emprendedores que vienen de la high performance company, de las compañías de alta performance o de por ahí que estudiaron másters en empresas súper prestigiosas de Estados Unidos. Nuestro caso es muy diferente, es mucho más ligado a la resiliencia, a el hacer, incluso sin tener las cosas tan claras de un principio. Tanto mis socios como yo lo que queríamos cuando empezamos a emprender con otros proyectos que tuvimos era, nosotros queremos tener nuestra empresa, queremos ser emprendedores, queremos hacer algo grande, pero no teníamos en claro ni qué queríamos, ni cómo se hacía, ni cómo se armaba una empresa, cómo se armaba un equipo, cómo se escalaba. Son todas cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha. De hecho, nuestra primera empresa fue una empresa donde vendíamos hardware, o sea, aparatos físicos, ni siquiera era una empresa de software. Y fue así que empezamos en ese momento con unos aparatos que vendíamos, eran como unos carteles que se ponían en las tiendas para marcar la parte de los turnos. Entonces vendíamos eso por Mercado Libre. Con eso fuimos creciendo de a poquito hasta entrar a diferentes verticales, a diferentes industrias pero era una pyme, digamos, no era algo que podamos escalar. Y no tardamos mucho en darnos cuenta que con eso no íbamos a llegar a ningún lado, por lo menos no íbamos a llegar al lugar donde queríamos llegar, que era hacer algo grande. Pero sí habíamos aprendido a vender a empresas, a vender el famoso B2B, incluso a vender a enterprise, que muchas veces es la venta a empresas grandes, o sea, el B2B, business to business, de empresa grande, es todo un desafío para las startups, porque en el mundo de las corpo, como le llamamos nosotros, hay un statu quo que romper y hay muchas carreras en juego y nadie se la quiere jugar contratando empresas, digamos, que por ahí están empezando. Nosotros, antes de aprender cómo escalar, creo que aprendimos lo primero, el primer como gran hito fue, empezamos a entender cómo funcionaba ese business to business y empezamos a poder como venderles a bancos. Cuando ya estamos ahí adentro, empezamos a entender mucho más de qué era lo que pasaba. O sea, nosotros vendíamos hardware que no tenía mucho que ver con lo que hacemos hoy, pero sí ya estábamos viendo cómo se comportaban los espacios físicos de estas empresas y empezamos a ver un montón de oportunidades de cómo podíamos no solamente optimizar el espacio físico, obtener data. Me acuerdo que muchas veces decíamos, las empresas de sus canales digitales o de sus páginas web pueden ver tráfico, pueden ver quién ingresó, pueden ver comportamiento, pueden ver intención de compra, una serie de cosas que te puede llevar a optimizar mucho esas páginas hacia la conversión. En el mundo físico, e incluso hoy, están 10 pasos atrás. Es decir, muchas veces no tenemos nada de visibilidad de lo que sucede, mucho menos poder optimizar y poder llevar eso hacia la conversión, de la satisfacción del cliente, hacia la eficiencia o hacia donde querramos llevarlo.
Entonces ahí fue que empezamos a construir, el primer MVP tenía más que ver con la parte de eficiencia, de que se registraba una persona y cómo podíamos ir ordenando, si se quiere, la parte física. Y después lo segundo que empezamos a ver era que estaban el mundo físico y el mundo virtual trabajaban totalmente en silos, totalmente desconectados. Vos tenías una experiencia en el online, después llegabas a un mundo físico y empezabas todo desde cero. Entonces ahí empezamos a construir mucho sobre eso y encontramos una propuesta de valor y un problema muy puntual que resonaba no solamente en la industria financiera, no solamente en la salud, no solamente en retail, sino que era horizontal a prácticamente todas las industrias que tenían experiencia física. Y fue así como fuimos abriendo países de forma, como llamamos, bootstrapeada, es decir, creciendo de forma orgánica, sin inversión externa. Empezamos haciendo viajes, nos repartíamos los socios, íbamos por ahí, uno iba a abrir Chile, otro iba a abrir Colombia, esto empezó en Buenos Aires. Colombia fue el mercado que empezó a traccionar y donde empezamos a abrir cada vez más. Después fuimos abriendo más en los últimos, desde el 2023, 2022 en adelante, fuimos abriendo cada vez más países de Latinoamérica. Y finalmente en 2024 pasamos del crecimiento orgánico, el clásico bootstrapping, o como se lo llama, a estar respaldados por capital de riesgo, de venture capital. Y ahí se destrabó una nueva etapa, que es en la que estamos ahora, donde lo que buscamos es acentuar cada vez más el crecimiento. Digamos, una vez que ya encontramos un problema que tiene un tamaño de mercado muy grande y que tenemos el timing o el tiempo perfecto para capitalizar esas oportunidades, bueno, ahora vamos con todo a ponerle gasolina a esta máquina y hacer que esto crezca cada vez más. Bueno, Gustavo, antes de que me hable de la inversión, porque entiendo que entraron los fondos de inversión, quiero que me cuente un poco sobre esa expresión del cuchillo entre los dientes y algo que me llama mucho la atención, porque cuando yo hablo con todos los empresarios, emprendedores de América Latina, pues han pasado por Harvard, por MIT, por Yale, o han pasado por consultoras internacionales que pues obviamente les cambian la forma en la que ven el mundo de los negocios. Y usted dijo ahorita algo que me llamó la atención, y empezaron con Harvard, vendiendo por medio de Mercado Libre, y entendieron el mundo B2B y el mundo Enterprise. Yo le quiero indagar un poco por eso. ¿Qué es eso del cuchillo entre los dientes para que la audiencia del espectador que nos está viendo en este instante entienda? ¿Cómo así que son emprendedor de cuchillo entre los dientes? ¿Y cómo es eso de brincar de un hardware a un software? ¿Cómo es ese cambio? Porque eso es más o menos como decimos aquí en Colombia, como si pasáramos de vender peras para cambiar por completo a vender otro producto alimenticio. Explíquenos, por favor. Yo creo que es una tendencia hacia la acción. Si lo tuviera que definir, es accionar, es ir para adelante. Tenemos muy ese ADN de, ok, tenemos esta idea, ejecutamos, buenísima toda la teoría de los MVP, pero creemos que muchas veces, o por lo menos lo que veo, obviamente todo tiene sus pros y sus contras, pero veo muchas veces que en el otro extremo está como el analizar, el sobreanalizar y los frameworks, como se les dice, o estos estudios de mercado y luego después empezar a ejecutar. Nosotros somos muy de ir hacia adelante. Cuando estábamos con esto del hardware, era entre nosotros, nos miramos y decimos, ¿cómo podemos seguir creciendo dentro de los clientes? ¿Podemos hacer todo esto? Ok, hagámoslo, y es ofrecerlo. Muchas veces ofrecerlo incluso sin tenerlo y después trabajar en contrarreloj para poder ejecutarlo. Eso nos pasó, no nos pasó, lo hicimos un poco toda la vida de siempre vender un poquitito más con responsabilidad, porque sabiendo que lo podemos hacer, obviamente tampoco no se trata de vender humo, como se dice, sino, ok, sabemos que esto es algo que es realizable, muchas veces lo vendemos, y después trabajamos a contrarreloj para poder hacerlo, sobre todo en etapas más tempranas. Ahora por ahí, ya con cierta estructura y ya tenemos un equipo de un poquito más de 100 personas, podemos trabajar de otra forma, pero en ese momento era acción. Vamos a conseguir reuniones, vender,
implementar y así como todo el tiempo estar moviéndonos y yendo hacia adelante, muchas veces de forma errática, pero creo que ese sesgo hacia la acción, hacia accionar, es algo que después, si vos le aplicás teoría o le aplicás metodología de trabajo, obviamente teniendo también esas habilidades de aprendizaje que son fundamentales, la combinación es perfecta. Creo que hay muchas cosas que después vamos aprendiendo sobre la marcha y también hay muchas cosas que se despegan un poco de la teoría. No sé, nosotros, por ejemplo, esto que te comentaba nosotros somos una solución horizontal. Mil veces cada vez que hablamos incluso cuando empezamos a levantar capital, que te empiezan a analizar el negocio desde un punto de vista mucho más teórico, todo el mundo nos decía, no, pero ¿por qué no se enfocan en una vertical o por qué no se enfocan en un nicho que tenga un TAM enorme? Y son las típicas recetas que también tienen mucho sentido porque tienen respaldo, no digo que no, pero muchas veces, si nos quedamos solamente con esas recetas, por ahí estamos sesgando o cerrando un poco o encajetando un poco nuestra creatividad en qué tipo de soluciones y cómo podemos crecer. Y yo creo que muchas veces ir rompiendo esos moldes a nosotros nos sirvió para poder hacer que las cosas sucedan y la verdad es que creo que es algo que no negociaría nunca perder de nuestro ADN esto de ir para adelante y ese sesgo hacia la acción. Creo que todo lo demás se puede aprender y lo fuimos aprendiendo y también te puedes ir rodeando después de gente que haya pasado o que era a la mesa esa parte más teórica o más metodológica que por ahí puedes necesitar en determinadas partes. Bueno, eso está bueno porque a uno regularmente le enseñan en las escuelas de negocios que uno tiene que seguir un plan y hay una ruta que hay que seguir y el producto mínimo viable o el MVP es la forma en la que se testea el producto y bueno, ya viene una serie de pasos que es lo que le entiendo a Gustavo, que a veces pensar fuera de esa caja y fuera de ese modelo es lo que le permite a uno salir al mercado con el cuchillo entre los dientes a buscar los negocios que sean. En Colombia le llamamos, o por lo menos los emprendedores que entrevisto con mucha frecuencia le llaman hambre, y dicen que en Colombia hay mucha hambre y se quieren comer el mundo y por eso están haciendo cosas tan distintas y es un poco lo que estoy viendo reflejado en usted. Gustavo, antes de pasar al pitch, le quiero preguntar, cuéntenos en cuántos países están y cómo fue esa primera entrada al mundo del capital de riesgo o venture capital o fondos de inversión, no sé cómo llegaron, pero pues donde les pusieron plata y donde empezaron a invertirles a ustedes y ya dejaron de crecer orgánicamente para que un tercero empiece a decirles, bueno, yo les pongo esta plata, esta cantidad de millones de dólares, porque siempre se tasa así, ¿y qué les pidieron a cambio? Perfecto. Ahí hoy tenemos clientes en más de 10 países y ese es otro ejemplo de la no receta. O sea, muchas veces lo que nos recomiendan es, ¿por qué no vas? Abrís un país, te enfocás muy bien, lo penetrás, luego cuando tenés ese país ganado, abrís el otro país. Nosotros ahí también hicimos la anti-receta, también un poco por el contexto y por cómo estamos bootstrapeando y nosotros fuimos plantando semillitas en diferentes países, particularmente nuestro modelo de negocio tiene ciclos de venta largos, entonces lo que íbamos haciendo era como armando determinadas relaciones, construyendo confianza y seguridad, que es algo que en el B2B, en el business to business, lleva algo de tiempo. Fuimos ganando un poco de tracción en estos distintos países, con clientes muy buenos, pero sin una penetración tan grande al principio en el bootstrap. Y luego lo que hicimos es, cuando pasamos a levantar capital, lo que vamos a hacer es, ya tenemos las pruebas de que estas empresas confían en nosotros en determinados países. No sé, por ejemplo, en ese momento teníamos 10 clientes en Chile, 5 clientes en Puerto Rico, 20 clientes en Colombia, 5 clientes en México. Ok, vamos a darle un boost a todos esos logos que tenemos que nos dan esa confianza y empezamos a crecer sobre una base mucho más sólida
que de vuelta, los logos que tenés y la confianza que te da eso, o que le da eso a tu potencial cliente, es algo que es mucho más replicable que si queremos empezar desde cero. Entonces, ahí fue un poco cómo se dio lo del levantamiento de capital. Levantamos capital también justo el año pasado, donde hubo una oleada donde también se valoraba mucho el bootstrapping y luego de por ahí la parte más, aquellos años más de burbuja de 21, 22, donde valuaciones altísimas y muchas empresas por ahí, o muchas startups no les terminó yendo todo bien, a otras sí. En esa época el bootstrap siento que se valoraba mucho, y pasamos justamente con este objetivo a acelerar ese crecimiento, donde levantamos fondos de diferentes países de Latinoamérica. Lideró nuestra ronda un fondo mexicano que se llama Cometa. Tenemos inversores también en Colombia, en Estados Unidos, en diferentes países de Latinoamérica. Así que estamos digamos, en el primer año de ese VC-Backed, y la verdad es que súper contentos y creo que lo que nos imaginábamos que nos podía dar se termina dando y se está materializando, así que creo que hoy el techo está altísimo, digamos. Tenemos muchísimo potencial para seguir creciendo. Bueno, interesante. No me dijo el número. ¿Cuánto les han invertido? ¿Cuánta plata les han invertido, Gustavo? $3,5 millones nos invirtieron. 3.5 millones de dólares. Bueno, interesante. Bueno, ahora sí pasamos a un espacio que se llama el pitch, que pues no son las preguntas tradicionales que haría un fondo de inversión, pero sí son unas preguntas para que ustedes piensen un poquito fuera de la caja y sobre todo la gente que los ve, los escucha o los lee pueda entenderlos de una forma distinta. Así que aquí va el pitch. Gustavo, si su negocio, el que maneja hoy, fuera una serie de televisión o de Netflix, que es la que está de moda, ¿de qué género sería y en qué temporada iría? Yo creo que definitivamente sería una de acción, una de tiros. Sería una de acción y estaríamos ya por la temporada 2. Terminado la temporada 2. Gustavo, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál cambiaría y por qué? Esta está buena. Creo que un poco la fuimos charlando. Yo creo que esto de no buscar siempre encajar todo en los frameworks o en la literatura de negocios, y generar tracción sin necesariamente estar 100% enfocado en un nicho, como siempre todos lo dicen, como empezar con un nicho y después te vas expandiendo. Creo que puede ser válida en muchos negocios, pero no tiene que estar grabado en piedra. Pues esa está buena, no tiene que estar grabado en piedra y efectivamente, pues así es que han funcionado muchos negocios y han sido disruptivos pensando distinto. Bueno, Gustavo, si tuviera un sueño por cumplirse haciendo tal vez algo en otro escenario de la vida distinto a lo que está haciendo, pues ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese sueño que está pendiente todavía por cumplir y en qué trabajaría? Por ahí me voy para el lado personal. Yo creo que un sueño por cumplir es conocer todos los países del mundo. Eso es algo personal, ¿no? No sé si era más para el lado empresarial, pero yo creo que es algo que me fascinaría poder cumplir algún día. Ya estoy más o menos en el 26-27%, todavía me falta mucho. ¿Cómo está su salud mental? Le estoy preguntando últimamente eso a todos los emprendedores y emprendedoras, porque sobre todo cuando empiezan a recibir capital de riesgo, venture capital, fondos de inversión, bueno, como les haya llegado esa plata, pues llega una presión adicional y son unos terceros todo el tiempo chequeando un número. ¿Cómo está su salud mental y la de sus socios? Uh-huh. Yo creo que bien. Es cierto lo de la presión, pero creo que nosotros, en el momento que decidimos buscar capital, sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Entonces, creo que de alguna forma ya nos anticipamos a esa presión que íbamos a tener y también cuando estuvimos en el camino Bootstrap teníamos la presión que era
que era llegar con la caja y no morir en el intento y no quebrar, así que creo que la presión como tal no es algo que nos, a nosotros que nos mate, así que te diría que bien. Obviamente es cansador, pero muy bien. Y con esta última pregunta terminamos. Gustavo Lauria, el CEO y cofundador de Numia. Bueno, ¿para dónde proyectan el negocio en los próximos 2 años? No le pregunto en 5 o 10 como se le preguntaba antes a los empresarios, porque hoy en día con el mundo tecnológico tan cambiante y sobre todo con la inteligencia artificial pues andando tan rápido, no tiene mucho sentido preguntar negocios tan a largo plazo, pero sí le pregunto cómo proyectan el negocio en el próximo año y en los próximos 2 años. Bien, a nivel, si se quiere, geográfico, en el próximo año vamos a terminar de penetrar o penetrar mucho más en Latinoamérica y seguramente en 2 años para adelante sí empezar a expandirnos fuera de la TAM. Y a nivel producto vamos a seguir creciendo mucho más, cada vez más en diferentes formas alternativas de capturar data del mundo físico y más allá de las que ya tenemos, como les comentamos, de cámaras y de kioscos y de micrófonos, y poder hacer que los canales físicos se conviertan en un sistema vivo que te permita manejar y optimizar todo lo que sucede en ese espacio. Bueno, pues ahí estuvo Gustavo Lauria. Gustavo, gracias por el espacio para emprendimiento y liderazgo del espectador desde Bogotá, desde la redacción de Bogotá, y usted me imagino que está en Buenos Aires. En este momento estoy en España, justo acabo de llegar por un retreat, pero normalmente sí estoy entre Buenos Aires, Colombia y México. Pues Gustavo, muchas gracias por el tiempo, por el espacio. A toda la gente que está viendo este producto periodístico, ya saben que queda guardado en toda la plataforma digital de El Espectador y también tiene una versión en texto. Gustavo, nos vemos en la próxima cuando pase por Colombia. Muchísimas gracias, un placer enorme y que tengan un hermoso día. Así es, muchas gracias y hasta pronto.